Entonces vamos a hacer una introducción a las cosas simples, digamos, de panel hoy. Y obviamente la idea es ir avanzando en panel en todo este segundo corte. Estoy tratando de revisar un material nuevo que encontré, que me parece que está bueno, que explica mejor el tema de paneles dinámicos, entonces estoy extrayendo material de ahí. Pero vamos a empezar primero con un panel con dos periodos. Vamos a empezar con un panel muy simple. Vamos a suponer que tenemos unos datos simplemente de individuos, de vuelta entendido en forma muy general. Pueden ser países, escuelas, ciudades, lo que sea, pero tenemos solamente dos observaciones en el tiempo. Después la idea es ir extendiendo esto a más periodos. Entonces, estos periodos no tienen que ser necesariamente adyacentes, o sea, pueden ser cosas separadas, puede ser que yo, 2000 y 2005, algo separado, está bien, digamos, obviamente toca hacer ciertos supuestos sobre cómo se comportó la cosa entre esos 2 años, pero eso es básicamente lo que va a hacer los modelos acá. Típicamente cuando uno tiene ya dos periodos, o por lo menos un panel con dos periodos, lo que se hace es separar el término de error en dos partes. Hay dos partes. Una que se considera fija en el tiempo, o sea, básicamente hay algo que caracteriza a los individuos que no cambian en el tiempo. Puede ser cualquier cosa. ¿Que se había apagado? Sí. Pero bueno, ya. Esperemos que no se vuelva a apagar. Y hay otra que sí cambia a través del tiempo. Esa es la que siempre hemos tenido. Entonces, hay una cosa que no cambia en el tiempo, que caracteriza a los individuos, y hay otra que sí muta a través del tiempo. Entonces, la idea es manejar un modelo muy simple. Digamos, a pesar de que se ve tan sencillo el modelo, vamos a hablar varias veces de este modelito muy sencillo, donde básicamente estamos teniendo la variable dependiente, el intercepto igual que antes, vamos a siempre controlar por el tiempo, esto siempre va a ser sistemático, alguna variable, ¿ok? Que nos interesa, y obviamente el término de error. El término de error, la idea es que lo estamos separando en estas dos partes. Esa separación, la idea es que solamente la podemos hacer si tenemos panel. Si no tenemos un panel, no podemos hacer esa separación, porque no podemos controlar, no vamos a ver al mismo individuo, entonces no podemos controlar por esa parte. La idea es explotarlo más adelante, dado que tenemos un panel. Vamos a ver cómo se hace. Entonces tenemos un individuo, tenemos el tiempo, el valor dependiente y la binaria del tiempo, que siempre se agrega. Nadie haría un panel si no está controlando por el tiempo. Es como controlar por tendencia. Ya lo hemos visto eso en series. Dado eso, obviamente hay un error que se llama idiosincrático, que es uno que muta a través del tiempo. Es muy parecido a los errores en series de tiempo, entonces a veces la gente tiene las mismas preocupaciones que tiene en serie. O sea, hay correlación serial, por ejemplo. Entonces a la gente le preocupa, especialmente en un panel muy largo, vamos a hablar un poquito de eso, de los tipos de paneles que hay en la práctica. La gente le preocupa las mismas preocupaciones que hay en serie, entonces correlación serial y ese tipo de cosas. Lo que se ve muy en panel es que hay algún factor no observado contento a través del tiempo que afecta a J y T. Eso es lo que uno está tratando de controlar, eso es lo que uno está tratando de explotar y lo que uno puede explotar solamente si tiene un panel. Tiene un montón de nombres, le dicen efecto inobservado, efecto fijo, heterogeneidad no observada, heterogeneidad individual o, el término que a mí me parece más conveniente es hablar de heterogeneidad individual no observada. Porque es el chiste es que es algo que uno no puede ver. Sí, entonces me parece que ese último término es el más apropiado, porque hablar de efectos fijos uno puede ajustar por efectos fijos un montón de cosas. Entonces me parece que eso es, además, que sea individual refiere mucho a que es el I, entonces es una heterogeneidad individual no observada. Me parece que a mí me gusta más el último. Pero si lo ven en algún otro paper, con otros nombres, toca acostumbrarse a eso. ¿De qué están hablando? Pero ya cuando uno ya ve la fórmula de regresión, uno ya entiende qué es lo que la gente está haciendo, que tiene un panel. Supongamos algo muy simple, muy simple. Y otra cosa importante, antes que me olvide, antes de seguir avanzando, es que hay que fijarse que acá Y y T es en el momento T, X y T es en el momento T. O sea, ambas variables del lado derecho e izquierdo están en el mismo periodo. Eso se llaman modelos contemporáneos.
¿Se pueden agregar rezagos de la variable independiente? Sí, no cambia demasiado el análisis, se puede hacer lo mismo, hay que tener unos ciertos cuidados nomás. El problema es si queremos agregar rezagos de la variable independiente. Ahí sí ya nos metemos en líos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto en series, o sea, ahí ya estamos haciendo que el modelo sea autorregresivo. ¿Okay? Entonces ahí ya no es tan fácil y en esos casos se habla de paneles dinámicos. Entonces vamos a hablar, en esta clase vamos a ver ambos, vamos a ver los paneles normales y los paneles dinámicos, vamos a ver ambos. Vamos a empezar con este que es el más fácil. Entonces supongamos, por ejemplo, que queremos modelar el desempleo en el 82 y el 87, y eso porque tengo datos para eso, de Woolrich. Entonces tenemos la tasa de crímenes para un determinado año a través de diferentes ciudades. Entonces hay una binaria de tiempo, siempre esto es así, siempre se pone alguna binaria para tiempo, vamos a hablar más adelante de las diferentes formas de controlar por tendencia que hay, y en este escenario y denota ciudades, porque uno puede tener tasa de crímenes para diferentes ciudades. Entonces la idea de ahí es que hay un efecto ciudadano observado, o un efecto fijo por ciudad. O sea, son todos esos factores que afectan al crimen de la ciudad que no cambia a través del tiempo. ¿Ok? Así de sencillo. Y eso, ahí puede entrar lo que a uno se le ocurra, qué sé yo. La ubicación geográfica, sí, porque eso no cambia en el tiempo para una ciudad. Las actitudes frente al crimen, entonces uno puede pensar que ciertas ciudades, ciertas sociedades en esas ciudades pueden algunas ser más tolerantes al crimen que otras, entonces eso varía un poquito. Pero entonces queda captado en ahí que es algo que uno no puede medir. O características demográficas que se pueden suponer constantes en el corto plazo, que es eso, raza, educación, ese tipo de cosas. Vamos a ver que todo eso desaparece por la pura mecánica de lo que estamos haciendo. Entonces, este es el modelo que estamos armando. El tema es cómo estimamos beta 1. O sea, ya suponiendo que ya tenemos una idea de qué va a representar ahí, la idea es cómo estimamos esto, cómo estimamos el beta 1. Porque habría muchas formas, digamos. O sea, y la primera que a uno se le ocurre al principio es mínimos cuadrados. Está bien, se puede hacer con mínimos cuadrados. Se podría hacer con mínimos cuadrados. Cuando se hace con mínimos cuadrados, básicamente significa juntar los dos años y eso se le llama pool OLS. Pool OLS. Es una posibilidad, pasa que nadie lo hace, vamos a hablar por qué. Porque básicamente nos obliga a suponer que uno está correlacionado con X y T. O sea, que todo esto no está correlacionado con X y T. Porque básicamente, mínimos cuadrados asume que esto es una sola cosa. Entonces, recordemos que para el supuesto de exogeneidad típico para mínimos cuadrados ordinarios es que el término de error no está correlacionado con el regresor de interés. O sea, básicamente lo que estamos suponiendo es que este es el modelo que estamos estimando y que esto que está acá es un error compuesto. Un error compuesto, V. V es la suma de las dos cosas. Y lo que debemos hacer para que mínimos cuadrados sea insesgado es suponer que esto que está acá es todo cero, ¿no? O sea, estamos simplemente utilizando propiedad de esperanzas condicional, lo distribuimos y estamos suponiendo esto. Incluso si suponemos esto, y si suponemos que esto es igual a cero, nos está obligando a suponer que esto es cero. Que básicamente el regresor que tenemos tiene una correlación de cero con la heterogeneidad individual no observada. Que bajo cierto escenario puede ser, pero típicamente la gente va a criticar eso. Es lo usual. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente si eso no es cierto hay un sesgo por heterogeneidad. O sesgo por heterogeneidad individual no observada, bla, bla, bla. O sea, como lo quieran poner uno. O sea, es un poco largo, pero hay que decirlo así. La idea es que no estamos explotando el hecho de que tenemos un panel. Es el chiste de esto. El hecho de que podemos hacer esto. No lo estamos explotando. La pregunta es cómo lo puedo explotar y hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a mostrar algunas. Por ahí hoy en día ya hay. De hecho, ahora me he fijado que está ahora agrandado más todavía las herramientas para esto. La idea es que podamos controlar por el efecto no observado. Por esa heterogeneidad individual no observada. ¿Okay? Con un poco de astucia o un poco de álgebra. En este caso vamos a hacer una de las estrategias. Hay varias. Vamos a ver de esas varias estrategias. Una de las estrategias más sencillas es decir, bueno, pero si este es el modelo, ok, entonces yo puedo decir, bueno, en T2, esto es 1, y lo que puedo hacer en vez de poner T,
Lo que puedo poner es el 2. Y esto es 1. Entonces me queda 2, 2, 1, 2, 2. Y para el 1, en cambio, esto va a ser 0, una binaria. Entonces, esto es 0, entonces no me desaparece, o sea, no hay el delta 0 acá. Y acá pongo 1, 1, 1. Yo acá, por eso siempre lo tengo ordenado así. Si yo quiero deshacerme de ahí, que es lo obvio que a uno se le ocurre hacer. Es medio obvio lo que toca hacer. Todas esas ecuaciones que estoy escribiendo ahí. ¿Qué hago? Yo me quiero deshacer de ahí. Quiero que ahí no esté en el modelo. Es difícil. ¿Qué puedo hacer? Fácil. Me lo he hecho 1000 veces, por eso lo tengo organizado con series. Recién esto. ¿Cómo me deshago de ahí? ¿Cómo? Primera diferencia. Es muy fácil. Porque hay, bueno, obviamente se va a ir beta 0, no importa. Pero además, esto se va a restar con esto, porque es constante a través del tiempo. Pero todo lo que sea constante a través del tiempo va a desaparecer. Es el chiste. ¿Okay? Entonces, si tenemos esto, primera diferencia, entonces me queda este término y este término que tengo acá. Entonces, este se va con este va a quedar, porque no queda nada de este lado, y me va a quedar, pero también me queda este menos este. Acá está el menos, ¿no? Por la duda. Entonces me queda esta expresión. Y ahí en esa expresión es sin ahí. No es muy simple. Lo hicimos en series, cuando tomamos primeras diferencias. Que decíamos, bueno, una de las estrategias para resolver la no estacionalidad, primeras diferencias. Bueno, ahí está. Acá el propósito es diferente, pero digamos, o sea, son mecánicas de saber un poquito de series. Entonces estamos tomando de las primeras diferencias. Cuando le tomamos ahí, cuando a eso le tomamos mínimos cuadrados, eso se llama estimador en primeras diferencias. ¿Okay? Eso se llama ecuación diferenciada una vez. Y la idea, si la teoría es correcta, obviamente, es que ya no tenemos un sesgo por heterogeneidad no observada porque ahí ha desaparecido. Es el chiste de esto. Entonces, eso se llama estimador de primeras diferencias. Esta ecuación ya dice si se le aplica mínimos cuadrados y listo, digamos. Obviamente tenemos que estar suponiendo de todas formas que esta primera diferencia, con esta primera diferencia, la esperanza condicional, igual que se pone en mínimos cuadrados de toda la vida, es igual a 0. Que es, como decirlo, como este estimador de primera diferencia, entonces se llamaría, ¿cómo le podríamos decir? Podemos decir como exogeneidad en primeras diferencias, probablemente ese sea el mejor nombre, no lo tengo acá. En algún momento les voy a buscar el término correcto. Entonces se llama estimador en primera diferencia. ¿Okay? Obviamente, tiene que haber alguna variación en X y esa es la gran limitación que tiene este estimador. Porque si no tiene variación, ¿qué va a ser igual? Si X y no varía en el tiempo, no entre individuos, en el tiempo. Para el individuo Y. Si algo no varía en el tiempo y le tomo la primera diferencia, aquí es igual. 0. Entonces se va. Entonces no voy a poder estudiar cosas que cambien o sea, tienen que ser cosas que cambien para los individuos a través del tiempo. Si es constante no sirve, se cancela solito, es pura matemática. Entonces, si X no cambia para ningún individuo, por ejemplo, el sexo, si tengo individuos y el sexo no lo puedo estudiar. O, por ejemplo, en el caso de las ciudades, por ejemplo, la ubicación de la ciudad, la ubicación geográfica. No puedo estudiar la ubicación geográfica, no se puede, digamos, pero es constante. O si es algo que cambia para todos los individuos, por ejemplo, la edad. O sea, cambia en el mismo monto. Digamos, si ustedes calculan la edad, en un año todos tenemos un año más. O sea, el delta Y es 1.
Entonces también es una constante que tampoco se puede estudiar. ¿Okay? Recuerden, econometría, ustedes no pueden estudiar nada que sea constante. Ahora, que podrían hacer esta misma ecuación, quizás para hombres por un lado y mujeres por otro, eso sí se puede. Eso sí se puede. O sea, hacer la misma estimación, pero para los diferentes grupos, eso sí. Pero no lo van a poder hacer para todos. ¿Okay? Hagamos un ejemplo rápido. Un ejemplo rápido acá. ¿Cómo se ve esto? Esta es la variable básicamente en nivel, o sea, eso sería un pool OLS, y acá es en primeras diferencias. Eso es todo. Entonces simplemente lo estamos corriendo en Stata. Esto es el pool OLS. Esto es lo que yo le digo que nadie haría. Nadie correría un pool OLS. Será muy raro, digamos, correr pool OLS. Típicamente la gente al menos haría el de primera diferencia y vamos a ver que hay más estimadores. Vamos a ver al menos en este punto 2 estimadores más. Después hay más, pero... Nos fijemos que, por ejemplo, sí puede hacer mucha diferencia tomar la primera diferencia, porque fijémonos que acá está todo estadísticamente no significativo, y esto trata de correr la tasa de crimen contra el desempleo. Y nos da más o menos una correlación positiva, que es lo que esperaríamos, pero da no significativa. Entonces uno dirá, bueno, pero entonces no tiene nada que ver. Y estos son datos de estados de Estados Unidos. Obviamente acá hay 92 porque son 2 periodos, tengo 2 años, hay aproximadamente 50 estados, en este caso son 46. Y eso es lo primero que uno se tiene que dar cuenta, que acá es 92 gracias a que estamos juntando todos los periodos. Entonces la muestra se ve grande. Una vez que tomemos primera diferencia, obviamente vamos a perder un periodo. Pero hay que acordarse que esto es un panel, entonces vamos a perder un periodo para todos. ¿Okay? Entonces, por eso casi que se vuelve a la mitad la muestra. ¿Okay? Entonces, hay que acordarse ese tipo de cosas. Una vez hicimos esto, entonces acá podemos correr, sí, en primeras diferencias, y nos da, sí, también positivo, pero por ejemplo, en este escenario, nos da que sí pasa de ser estadísticamente no significativo a significativo. Y estamos estimando el mismo parámetro, ¿no? Esa es la otra cosa que hay que tener claro. El mismo parámetro. Pues, si se fijan, algebraicamente, es el mismo parámetro. Es exactamente el mismo parámetro. Sigue siendo beta 1. Sigue siendo beta 1. Entonces, hay que estar prestando atención a eso. Entonces, la interpretación va a ser la misma de toda la vida. Lo que sucede es que estamos explotando otro tipo de fuente de variación, que es en primeras diferencias. Estoy corriendo primera diferencia contra primera diferencia. Pero el parámetro que estoy estimando es el mismo. ¿Okay? No va a haber diferencias respecto a eso. Porque sigue siendo beta 1. Sigue siendo beta 1. Obviamente, los tactos de panel típicamente son más difíciles, entonces, ojo, especialmente a nivel individuo-firma. Y obviamente, el otro gran problema que va a tener, ya lo hemos visto antes, pero ahora es bueno insistir en eso, que la diferenciación reduce mucho la variación de las variables explicativas. ¿Por qué? Porque lo que se llama, por eso también a esto se le llama, no, bueno, en otro escenario se llama within, pero es porque estamos explotando la variación al interior de los individuos. ¿Okay? Entonces, típicamente, uno tiene variación en un panel, variación al interior del individuo, que es cuánto cambian sus características a través del tiempo, y variación entre individuos. ¿Okay? Entonces ya está lo que se llama variación within y variación between. ¿Okay? Entonces son las dos. Bueno, entonces la idea es que X y T puede tener mucha variación entre individuos, el usual, pero puede ser que la variación al interior del individuo es muy pequeña. ¿Okay? Y eso es lo que explota este estimador. Entonces, eso trae ciertos problemas, porque básicamente la varianza es mucho más chiquita. Entonces, típicamente la precisión de las estimaciones es más baja. En el ejemplo que acabo de mostrar no pasa, pero típicamente sí pasa eso. ¿Okay? Sí pasa. Entonces, típicamente eso va a llevar a errores estándar mucho mayores, y si los errores estándar son mucho mayores, la significancia estadística es mucho más baja. Entonces, hay que ir conectando todos esos conceptos. Por ejemplo, la clásica que yo siempre muestro es retornos a la educación.
Supongan que ustedes están queriendo correr log de salario contra educación, y hay la clásica, ay, bueno, pero usted no está controlando por habilidad, que está dentro de ahí, debería usted controlar por ahí. Esa es la clásica. Pero ¿cuál es el problema, digamos? El problema es que si quiero controlar por eso, que es constante a través del tiempo, y corro esto, ¿ok? Cambio en log versus el cambio en educación, que es lo que uno presume que va a pasar. ¿Qué va a pasar? La educación within, between y acá. Es un ejemplo clásico. Porque estoy queriendo controlar por la heterogeneidad no observada. No entiendo por qué ya se me queda ahí descansando. Ah, porque se va el ahí. Y ahora me queda solamente esta parte. La aplicación aplicando el estimador de primeras diferencias. Eso es todo. Y a esto lo corro por mínimos cuadrados. Es buena idea. Para controlar por la heterogeneidad no observada. Pero en términos de varianza, ¿qué es lo que va a pasar en términos de la varianza de educ versus de delta de educ? Va a ser más pequeña, pero ¿por qué? ¿Qué pasa con los individuos? Es el mismo individuo. Claro. Pero de año a año se supone que tiene que variar. La educación. Exacto. ¿Eso la varianza de eso va a ser muy grande? No. No, porque típicamente la gente no cambia mucho su nivel educativo incluso en 2 años, o pueden ser varios años, digamos, pero incluso así, seguramente la varianza se baja. En cambio, esto está captando la varianza del individuo y entre individuos, las ambas. Entonces, obviamente, esto casi con seguridad me va a dar estadísticamente significativo y esto no. ¿Okay? Es muy probable que me vaya a pasar eso. Muy probable. Entonces, hay que tener cuidado con las varianzas de estos modelos porque puede bajar un montón la varianza. O sea, entonces, la significancia estadística en una de esas me baja mucho. Entonces, ¿por qué? Porque típicamente EDUC cambia mucho, muy poquito entre individuos. Entonces, para que esto funcione bien, ¿cuál es la intuición de esto? Me dice, bueno, entonces, para que este estimador funcione bien, necesito tener, primero que deberíamos tener más periodos, obvio, pero segundo que deberíamos estar estudiando variables que sí varíen mucho entre individuos, si no, no tiene mucho sentido. O sea, el mismo individuo, que la variación within sea grande. Vamos rápidamente, por ejemplo, acá, este ejemplo, muy sencillo. SLP 7581. Entonces le pongo un describe y lo que está corriendo acá, estoy corriendo aquí. Voy a poner, esto ya está en primeras diferencias, yo lo quiero hacer sin primeras diferencias, después con primeras diferencias. C de change, por las dudas. Porque está con cada año. Sí, es que esto es una forma rara de Woolrich. Por eso lo tenía así, desde el inicio. Woolrich lo tiene organizado de forma rara de la base. Normalmente nadie lo haría como lo está haciendo Woolrich hoy en día. Es que esto es una notación vieja. Notación bien vieja. Entonces, change, snap. Esto es minutos de sueño, ¿okay? A la semana. Entonces, está tratando de estimar el efecto de diferentes factores en el que la gente duerma o no duerma. Eso es lo que está haciendo. Es una cosa muy simple. Entonces, la idea es que en este caso, digamos, por ejemplo, hay cosas que son razonables, digamos, que las personas, esto es hora de trabajo, entonces obviamente cuanto más horas de trabajo tiene, cae en correlación negativa, entonces típicamente si la gente trabaja más, duerme menos. También tiene algo de sentido. Parece que no tiene nada que ver con la educación,
Pero después no me da nada en casi ninguno de estos. Pero es medio raro, digamos, pensar que la presencia de niños en el hogar no tenga nada que ver con el sueño, por ejemplo. Medio raro pensar eso. O sea, que sea estadísticamente no significativo y además positivo. Raro, súper raro. O sea, como que uno tiene más niños, más duerme. O sea, más raro todavía. Claro, pero ahí es un buen ejemplo porque uno dice, bueno, lo que pasa es que el cambio del número de niños no es súper grande, digamos. ¿Okay? No es súper grande. Y estos son datos del 75 al 81. Puede haber gente que se haya tenido hijos o incluso haya tenido más de un hijo en ese periodo, pero la varianza no va a ser gigante, digamos. O sea, no es que hay un montón de gente teniendo un montón de niños en un par de años. Entonces podríamos correr la misma regresión por separado. No voy a hacer un pool porque no puedo en este escenario cómo está construida la base. Pero veamos para un solo año. Voy a poner, esto está construido para un solo año, entonces lo puedo correr para un solo año como para ver qué puede estar pasando. Estas son las verificaciones que uno siempre tiene que hacer. Antes de ponerse a hacer cosas complicadas. Acá sigue dando. Algunas cosas no cambian mucho, digamos, nos sigue dando que educación es estadísticamente significativo y este sí es significativo y los otros no, pero sí los signos cambian radicalmente. Lo que pasa es que puede tener que ver con el número de observaciones o algo, pero fíjense que los signos tienen un poquito más de sentido. Estamos corriendo todo esto para el año 75. Podríamos correrlo para el año 81 y así, o sea, uno tiene que siempre ir probando. Si uno tiene ganas, 81. 81. 81. ¿No? Y acá sí da positivo. ¿Por qué? No tengo idea. Número de niños y si da positivo. Habría que ver qué está pasando. Educación sí ahora sí me da estadísticamente significativo y negativo. O sea, la gente que se educa más duerme menos. ¿Por qué? Buena pregunta. O sea, pero son puras correlaciones. Sería interesante ver. Voy a hacer la prueba nada más. Si yo solamente, porque estoy controlando por otras cosas. Veamos solamente esto. Presencia de niños, esto es solo con presencia de niños. Sí, sigue dando. Positivo marginalmente significativo, pero da. Ahí, o sea, significativo. Interesante. Bien interesante. Yo creo que sí. Estos son datos de Woolrich un poco viejos. Son del 75 y del 85. Y esto es, sí, esto es. Si tienen en niños menores a 3 años. O sea, que son precisamente los que no dejan dormir. Es interesante que dé positivo. Pero yo no sé por qué. En una cosita rápida, solo de Stata, obviamente depende del software, si tienen nosotros software, pero en Stata al menos sí hay que decirle a Stata que están manejando un panel. O sea, habíamos dicho antes en series que hay que decirle solo el tiempo, acá hay que decirle el panel. Uno lo tiene que poner TSET, eso significa Time Series Set, está ID panel y el tiempo para que sepa Stata que es un panel. ¿Okay? Entonces este es el ID del individuo y este es el ID del tiempo. Entonces la idea es que este es el ID del individuo y este es el ID del tiempo. Entonces uno le tiene que decir en la base de datos dónde está qué identifica el individuo y qué identifica el tiempo. Sí, es la única forma que todas estas cosas que voy a hacer más adelante corran, porque si no Stata no entiende que uno está manejando un panel. Así de simple. Esta es una base de datos, por ejemplo, con la encuesta, el ELCA, la encuesta longitudinal de los Andes, que la procesé hace mucho. No la he vuelto a usar. Voy a volver a... Una buena base. Tiene sus problemitas, eso sí. Está el ELCA. No sé por qué no lo tengo ahí a mano. No importa. ELCA. Entonces, yo antes que nada tengo que fijarme si ya está configurada. Yo ya la configuré en su momento, como para él. Pero no hace falta que le diga, ya lo he configurado. Y él me dice,
ID panel, el ID que yo construí, me dice si está balanceado o desbalanceado, eso vamos a hablar más adelante. Es una variable que se ha hecho por año, entonces acá me dice, esta variable de año comienza en 2010 y termina en 2016, aunque tiene brecha, o sea, básicamente me está diciendo que usted no tiene 2011, 12, 13, 14, 15, o sea, hay huecos, básicamente, eso significa gaps, hay huecos. Y si uno se fija, sí, efectivamente, hay huecos. Esos son los 3 años en los que se hizo el ELCA. Después, por razones que no estoy seguro, se dejó de hacer. Pero si uno quiere hacer un panel, un data análisis de panel para estos años, todo bien. Pero son años para los que hay panel de individuos en Colombia. Y así funciona en Stat. La configuración. Dicho eso, se pueden analizar políticas públicas como es obvio. Digamos. Vamos a ver cómo. No es difícil. Digamos. O sea, podemos hacer lo mismo que con datos transversales repetidos. ¿Okay? Lo mismo. La diferencia es que ahora tenemos los datos de un individuo, entonces eso nos permite controlar por un montón de factores. Por ejemplo, supongamos un programa de entrenamiento, vamos a hablar un poquito de eso. Esta es una cosa que se estila mucho en Estados Unidos, del tema de entrenar a la gente. Digamos, hay toda una literatura que es infinita en Estados Unidos del tema de entrenamiento a la gente. Entonces, básicamente las empresas destinan muchos recursos a entrenar a su mano de obra. O sea, eso es común allá. Entonces, la idea es ver, por ejemplo, si se subsidia a una empresa sobre si ese entrenamiento tiene efectos sobre la productividad de la empresa. En este caso, hay datos, sobre los datos también de Bullrich, de tasa de desechos. O sea, eso es básicamente una empresa que manufactura cosas y son el porcentaje de unidades que se deben descartarse debido a defectos. Entonces, esa es la clásica de una unidad de producción. Entonces, al final de la cadena hay un control de calidad y si tiene un defecto, entonces hay que tirar ese producto o básicamente volverlo a hacer porque básicamente salió mal. Porque eso se aplica a un montón de cosas. A autos, a prendas, a cualquier cosa que sea física, típicamente. Porque bueno, que salió mal, digamos, porque en la cadena de producción las cosas salen mal. Obviamente, la idea de un programa de entrenamiento es que si uno entrena muy bien a la gente, la tasa de desecho debería bajar. O sea, porque mejora la eficiencia, los empleados están mejor entrenados, entonces la tasa de desecho debería bajar gracias al programa de entrenamiento. La idea es que típicamente lo que se hace mucho en Estados Unidos es darles un subsidio, en este caso se le llama grant, no sé por qué le llamaron grant, debe estar armado así en la base. De la idea es que hay un grupo que recibe esos subsidios, ¿ok? Para entrenar a los empleados y 0 si no recibe los subsidios, algo muy simple, digamos. Muy simple. Entonces la idea de vuelta, si lo van pensando, hay un grupo tratado, hay un grupo control. Esa es la idea de esto. Entonces hay un grupo control que va a ser el que no lo recibe. Obviamente, si tenemos datos del 87 y del 88, el modelo es muy sencillito. Entonces tenemos acá la tasa de descarte, tenemos la binaria de año y tenemos la binaria de haber recibido o no recibido el subsidio. La diferencia es que ahora sí tenemos datos por las mismas firmas en estos 2 años. Que eso en general tiene sentido, digamos. O sea, puede haber un buen rastreo, usualmente cuando la cosa está bien diseñada, y además el Estado debería llevar ese control, digamos, de firmas a las que le da un subsidio y firmas a las que no. Entonces tenemos un año en el 88, digamos que es una binaria nada más, porque son datos del 87 y del 88. Y este es el efecto fijo de las firmas. Entonces la idea es que haya cualquier cosa, habilidad promedio de los empleados, capital de la firma, habilidad empresarial, un montón de cosas. Por ejemplo, habilidad empresarial, ¿cómo uno maneja? Mediría habilidad empresarial, quién sabe. La idea es que hay un montón de cosas que hacen exclusivamente a la firma en sí. Que uno no puede, que son o observables, que uno no midió, o inobservables, que son muy difíciles de medir como habilidad empresarial. Uno mide que habilidad empresarial. Entonces la idea es que, dado que tenemos un panel, podemos controlar por esos factores. Si tuviéramos datos transversales repetidos, no lo podemos hacer. Esa es la clave. Ahora sí. Entonces nos preocupa que, por ejemplo, que esto esté correlacionado con el subsidio. Porque es posible pensar que esa heterogeneidad individual de las firmas puede estar correlacionado con la asignación del subsidio. Porque ya no puede ser, o sea, está haciendo un efecto, no sé
No, pero estábamos pensando así antes de hacer cualquier cosa. ¿Por qué podemos suponer que esto está correlacionado con esto? Nada más. Creo que eso que es ahí. Grant es recibir o no recibir el subsidio. Y la Pues la cosa de individual de la firma, pues, habilidad empresarial o capital o lo que quieran, digamos. Pues, todo lo que puede caracterizar una firma que uno puede suponer que está constante en el tiempo. Para la firma, pero no entre firmas. ¿Okay? ¿Qué puede ser fijo para la firma? Que puede estar correlacionado con la asignación del subsidio. El capital humano, las personas. ¿Okay? Entonces, típicamente, que uno piensa del capital humano, las personas, ¿cuáles en general van a ser las firmas que van a salir a pedir más subsidios? ¿Pero las pequeñas en qué sentido? ¿Qué es lo que pensamos de las pequeñas empresas? Menos capital humano, o sea, pensamos que en general son las menos productivas, ¿okay? Que son las que necesitan el subsidio. Si no, no lo pedirían. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que piensa uno? Que la asignación del subsidio se dice es no aleatoria, porque básicamente la gente se dice, y eso se estudia en evaluación de impacto, lo vamos a ver 1000 veces, es autoselección. ¿Okay? La gente se autoselecciona en los programas. En este caso, las personas vienen a hacer las firmas. Pero es la misma idea. La idea es que son típicamente las menos productivas, las que más van a pedir subsidio. Porque si fueran súper productivas, no lo pedirían. No, ¿para qué voy a...? Yo no necesito ese subsidio, digamos. O sea, entonces, las menos productivas son las que más lo van a pedir. ¿Okay? Entonces, eso me genera una correlación en la asignación. Entonces, cualquier persona usted debería controlar por eso. ¿Okay? Entonces, los que asignan los fondos de entrenamiento es la clave. Por eso, cuando uno estudia estas cosas de evaluación de impacto, siempre los van a molestar. Bueno, pero ¿cómo se hizo la asignación? La gente es bien picky en eso. ¿Por qué? No es casualidad. Es porque cómo se hizo la asignación va a ser si uno tiene una correlación o no tiene una correlación. ¿Okay? Entonces, típicamente uno supone que la gente que está asignando los fondos los asigna de forma no aleatoria. Tiene sentido. Típicamente uno puede pensar que las firmas donde tienen empleados con habilidad promedio más baja, o sea, son poco productivas, son los que en general más lo van a pedir. Entonces, los que asignan el fondo de entrenamiento, si lo asignan en función de la necesidad, dicen, no, se lo voy a dar a la gente a las firmas que realmente lo necesitan. Otra posibilidad que también podría ocurrir en la práctica, y por eso uno tiene que ser bien puntilloso con estas evaluaciones, que puede ser al revés. Puede ser que lo que se destine es más recurso el que asigna, lo asigna en realidad a la grande. ¿Por qué? Porque piensa que la grande es la que realmente le va a sacar jugo a esos fondos, que los va a usar mejor. ¿Ok? Entonces uno tiene que investigar eso muy bien, cómo se hizo la asignación. Y mucho más si uno está al frente de la asignación. ¿Okay? Cada uno tiene que tener cuidado. Porque básicamente después, cuando uno haga el post, pues las cosas pueden estar completamente cegadas. Simplemente por cómo se hizo la asignación. En cualquier caso, vamos a tener estimaciones cegadas. Básicamente, si hacemos pool o LS. En cualquier caso, vamos a tener estimaciones cegadas. Entonces, la idea, obviamente, es tratar de controlar. Entonces, lo que se busca estimar, en cambio, es esto. Para que si hay algún sesgo por heterogeneidad individual no observada, se elimine. ¿Okay? Se elimine. Si existe. ¿Okay? Existen. Pero al menos podemos argumentar de que estamos eliminando con primera diferencia la heterogeneidad individual no observada, entonces es más probable que tengamos estimaciones insesgadas. Probable, no con certidumbre, pero más probable. Veamos rápidamente con estos datos, que son precisamente de entrenamiento. Y acá ya les voy a mostrar, bueno, ya lo hemos visto algo en serie, ¿no? De cómo el cambio en la asignación se puede hacer con este comando. Yo les voy a mostrar un poquito cómo funciona esto, el grant y todo eso, porque todo esto va a ser importante. Antes de, bueno, corriendo ahí directamente las regresiones, pero antes voy a correr algunas otras cositas. Entonces, la base JTrain. JTrain de Wooldridge.
también. Listo. Entonces le decimos a esta data que es un panel, son 3 años de datos en este caso, un poquito más largo, vamos a corregir un poquito por eso. Nos fijamos varias cosas. Primero le voy a decir, primero chequeo que tengo 3 años de datos y son 157 observaciones para cada año. Eso ya me da la pista, obviamente, de que esto está fuertemente balanceado. Entonces, ¿qué significa fuertemente balanceado? Que tengo datos, casi con seguridad, para todas las firmas, para todos los años. ¿Okay? Eso es raro, eso es raro. Esta es una muy buena base, digamos. Normalmente no va a ser el caso. Pero está fuertemente balanceado claramente y lo digo, F code es firm code year. Entonces me dice, la variable de panel, la que identifica las firmas es F code y está para los años del 87 al 89. 87, 88, 89. Listo. Delta es simplemente la frecuencia, le podría poner yearly, pero eso no es relevante en este punto. Lo otro que uno antes de correr regresiones debería hacer, no lo hice, pero está bueno hacerlo ahora rapidito, es fijarme una cosa muy importante, que es table, year, grant. Esa parte es importante, súper importante. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Bueno, le voy a sacar, le voy a poner el no total, porque no me importa. El total no me interesa. Entonces, este es el escenario ideal donde uno debería tener, por eso le digo que la base es muy bonita, por eso la uso. Que también en el 87 hay que tener cuidado que en el 87 todo el mundo estaba en cero. ¿Por qué? ¿Qué significa? En el 87 el subsidio no existía. ¿Okay? Típicamente uno debería tener este tipo de bases. O sea, uno debería tener datos de antes que nadie haya recibido ningún subsidio. Es el mejor escenario. Porque es el escenario pre-tratamiento. Pre-tratamiento. Para que sepan, hay gente que le llama a ese tipo de datos, después me terminé enterando, yo no sabía que se le llamaba así. Hay gente que le dice datos línea de base. Datos línea de base. Para mí siempre había sido datos pretratamiento, pero hay gente que le llama línea de base, no sé por qué le dicen línea de base. Pero, porque es antes, como si fuera una línea alargada y es como, para mí es datos pretratamiento. Podríamos tener más para atrás, pero en este escenario tenemos solamente un dato pretratamiento. Y después tenemos el dato post-tratamiento. Si se fijan, hay 121 firmas que no reciben el tratamiento, mientras 36 sí recibieron el tratamiento en este año. Y después tenemos datos de firmas que 127 no la recibieron en este año y 30 que sí la recibieron en este año. Esas son las cosas que uno tiene que ir pensando. Tiene que ir pensando. Lo otro interesante es que también Wooldridge nos armó la variable grant1. ¿Qué significa la grant1? Significa si el año pasado lo recibieron al subsidio. Entonces acá ya es un poquito más complicada la base. Entonces, esto sigue siendo 157. ¿Por qué? Porque en el año pre-1987 o sea, la gente seguía sin recibir nada. Eso sigue siendo lo mismo. Pero acá sí es el 36, son las firmas que reciben en este año, pero no lo recibieron el año pasado. Por ahí no pasa nada. El problema es después, porque acá lo que me está diciendo es que hay 91 firmas, que te significan estas 91, que hay 91 que no lo recibieron ni en el 88 ni en el 89. En cambio, hay un grupo de 30 firmas, que son estas 30 firmas, que lo recibieron en el 89, pero no en el 88. En cambio, hay 36 que lo recibieron en el 88, pero no en el 89. Entonces, esas son las cosas que se hay que ir pensando. Y es donde lo que les digo, porque vamos a hablar que esto también es diferencia en diferencia. Hay que pensar ese tipo de cosas. Hay tratamientos que en una de esas no tienen efecto en el año en que se recibe el subsidio, sino que en una de esas el efecto se ve después. Podría ser. ¿Okay? Pero vamos a jugar un poquito con eso. Tanto aquí como más adelante. Pero hay que pensar en ese tipo de cosas de los tratamientos, cómo se asignan, qué grupos hay, cuándo lo recibieron, si lo recibieron el año pasado, hace 2 años, etcétera, 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 etcétera.
¿Okay? Hay que pensar en todas esas cosas en la evaluación de impacto. Acá vamos a hacer algo fácil, que hacer primeras diferencias. No diría esto, primeras diferencias, estoy calculando la primera diferencia acá, scrap menos el scrap del año pasado. Ya. Y estoy sacando del 1998 para atrás. Cambio en la tasa de descarte versus el cambio en Grant, o sea, el estimador de primera diferencia, y me da negativo, que es lo que uno querría, pero me da estadísticamente no significativo. Entonces ya me está diciendo, quizás el programa no tuvo el efecto esperado. O sea, no está correlacionado con la tasa de descarte. Bueno, puede ser. Otra que puede ser que puedo jugar es sacar el cambio en el log para que sea cambio en el porcentaje en la tasa de descarte. Eso también es interesante. Entonces estoy cambiando la variable dependiente. Eso es cambio en el log, change in log scrap. Eso es change in scrap, que es la tasa, digamos, es de tantas unidades cuántas se perdieron. Acá es la tasa, el cambio porcentual en la tasa. Entonces el log, cambio en el log. Y acá sí se ve un poquito más grande el coeficiente. Entonces esto sería una interpretación log nivel. ¿Okay? Entonces me está diciendo que aprox, tengo que hacer la aproximación exacta, es como una caída del 31% de la tasa de descarte. Es marginalmente significativo, pero es algo significativo a comparación de esta tasa. Me parece haber algo de evidencia. Algo de evidencia. Una advertencia importante en esto. Bueno, y otra posibilidad es hacerlo con pool OLS. Pool OLS no da nada, no da absolutamente nada. Entonces uno no debería confiar tanto en pool OLS. Nadie haría pool OLS bajo este escenario. Pero ahí voy a hacerles una advertencia rápida. Fíjense que esto tiene un problemita de hacer este cambio en que lo armé yo, está armado acá arriba. Esto va a tener un problemita y hay que tratar de resolverlo antes de ponerse a correr regresiones. Siempre hay que revisar lo que uno está haciendo. Entonces, tab, voy a poner así, tab y grant year, perdón. Voy a poner coma mis. Entonces, fíjense que como estoy haciendo la primera diferencia, hay que tener un poco cuidado, porque el cambio en la diferencia está todo bien, acá, y tiene datos para diferentes años, pero voy a tener un problemita acá con la generación de eso. Me va a generar mucho missing. Me va a generar mucho missing. ¿Por qué? ¿Por qué me está generando mucho missing? Y hay que ser consciente de eso. La primera diferencia va a tener siempre ese problema, que voy a perder datos. Y debería estar muy claro de, ¿cómo se llama? De series. Nos fijamos que tenemos puro missing, está prácticamente puro missing para las 157 firmas. En 1987. Porque eso es obvio. Pero era cero. No era que no tenían subsidio. Bueno, sí, también no tiene subsidio, pero ¿por qué el cambio en el scrap tiene que ser missing para 1987? Porque no hay para atrás. No hay para atrás. Entonces, ojo que uno termina perdiendo esos datos. ¿Okay? Y pueden ser datos importantes porque precisamente en este año es el momento donde ninguno tenía subsidio. Entonces, esa parte puede ser importante. Entonces, ojo cuando armen ese tipo de cosas, digamos, de usar primeras diferencias. Porque puede ser que se estén perdiendo datos de la línea de base o los datos pre.
Entonces hay que tener un poco de cuidado con este tipo de cosas. Pero ahí entonces uno qué haría, porque si tiene la línea base igual, tiene que mandar primera diferencia. Hay otros métodos, precisamente. O lo corta, no, pero. Ahí lo que estás explotando entonces son los datos de aquí, Ajá. los datos de acá. Pero básicamente vas a usar solamente los datos que están por aquí. Hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo uno? Termina usando sí esos datos, pero tratando de que acá no haya missing. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar de eso más adelante. Aunque hay otros estimadores que no son primera diferencia precisamente para evitar eso. Para evitar ese problemita. Eso lo vamos a ver. Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo es el modelo con el dato del programa, digamos, de la asignación del programa con la heterogeneidad individual no observada. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, suponiendo que la asignación del programa se hizo en el periodo 2, que es lo normal, por ejemplo, entonces tenemos esta asignación en este periodo. Y en el periodo 1, entonces en el 1 todo el mundo es no tratado. En el periodo 2, alguna gente es tratada, otra gente sí es tratada. O sea, entonces, cuando tomamos la primera diferencia, lo que estamos captando es esto, y esto es la primera diferencia. Hay que tener, como les decía recién, hay que tener un poquito de cuidado a la hora de armarlo en la base de datos. Entonces, esto es lo que estamos captando. Si está bien armada la base, no está diciendo bien las cosas. Obviamente, esto lo podemos escribir con cuidado. Esto es el primer cambio, porque esto es el cambio, el promedio. Entonces, esto está sacando el promedio de los tratados, ¿okay? La primera diferencia. Y esta es la primera diferencia entre los controles. O sea, básicamente, si uno ve este estimador, sencillito, el estimador de diferencia en diferencia. ¿Okay? Hay la versión de diferencia en diferencia, el mismo, de datos transversales repetidos, con un gran pro, que en este caso sí podemos estar controlando por heterogeneidad no observada. Si no tenemos panel, no podemos controlar por eso. O sea, se puede, pero siempre está sujeto a que uno no controle por heterogeneidad no observada. Siempre está sujeto a esa crítica. O sea, no es posible con datos transversales repetidos. Uno puede con datos transversales hacer el cálculo, pero ojo que va a estar viciado, si uno quiere llamarle así, por el tema del sesgo que se llama de autoselección de la gente. Entonces ahí hay problemas. O sea, si no podemos ver a la misma gente, no podemos hacer esto. Obviamente se puede agregar más regresores, ¿ok? Pero no vamos a poder controlar por nada que sea constante a través del tiempo. Por lo menos no lo vamos a poder agregar ahí. Pero sí podemos correrlo para cada grupo, eso también sí se puede. Y nos va a dar alguna estimación diferente para ciertos grupos que para otros, eso no hay problema. Si son mujeres versus hombres, firmas grandes versus pequeñas, o firmas que están en Medellín versus firmas que están en Bogotá, y así sucesivamente, digamos. O sea, uno sí puede hacer eso, pero en la regresión no lo vamos a poder agregar, por la naturaleza de primeras diferencias. Supongamos otro ejemplo, que quieren analizar el efecto de ciertas leyes. Si utilizan datos transversales, ahí es muy probable que haya, o sea, leyes de tránsito es esto. Y quieren ver el efecto de leyes de tránsito en accidentes, algo sencillito. Pero el problema de las leyes es que típicamente ahí donde haya muchos accidentes, seguramente se han aprobado leyes más estrictas. Entonces, correlación, ahí tenemos un problema de tema de correlación y causalidad. Entonces, en cambio, dice, si uno tiene datos de panel, uno sigue a muchos estados, distritos, ciudades a través del tiempo, uno puede controlar por eso, porque uno dice, no, es que puedo eliminar básicamente en promedio, si algunas ciudades tenían en promedio en el periodo muchos accidentes respecto de otras, eso se elimina automáticamente con primeras diferencias. Entonces eso se lo limpia esa heterogeneidad no observada. Entonces lo vamos a ver rápidamente con estos datos de Estados Unidos, de diferentes estados de Estados Unidos, del 85 al 90, son dos años de datos, y tenemos tasa de muertes en accidente de tráfico. ¿Okay? Entonces hay una ley de contenedores y otra ley de suspensión, muy simple. ¿Okay? Entonces la idea es que hay una ley de contenedores que si tiene, ¿cómo se llama?, contenedor abierto, la persona es multada, y la ley de suspensión, que básicamente si la persona
la encuentran, digamos, cometieron una falta, inmediatamente le sacan la licencia. Son dos tipos de políticas diferentes de tráfico. Entonces hay dos binarias que tenemos, que es open y admin. ¿Okay? El tratamiento tiene lugar T1 y T2, porque no sabemos en qué momento la gente, o sea, la gente no, porque acá no hay una asignación de tratamiento, sino que acá hay leyes que se aprueban o no se aprueban, punto, digamos. Entonces es más fácil, un poco más fácil. Entonces veamos rápidamente cómo se ve eso. ¿Cómo se ve eso? Tráfico 1. Death rate creo que hay en el 85. Entonces este es un buen ejemplo. Este es el cambio en la tasa de muertes entre estos 2 años. Entonces, tengo solamente 51 estados, entonces esos son los datos que tengo. Porque son 2 años, entonces si le hago la primera diferencia pierdo un periodo, pero tengo los cambios en las leyes que se aprueban y no se aprueban. Entonces estoy corriendo acá y me está diciendo básicamente que parece que la ley de open, de contenedores abiertos de alcohol, básicamente es esto, disminuyen en punto 41, vamos a interpretar enseguida que es el punto 41, y esto parece ser significativo, mientras que la suspensión inmediata parece que es positivo, pero no significativo. Entonces nos vamos a concentrar solamente en el primero, solo en el primero. El tema es cómo interpretamos eso, porque esto es los lugares que entre estos 2 años cambiaron, pusieron la ley de contenedores, pero son los que no los pusieron. Eso en esencia lo estamos haciendo porque lo estamos controlando por heterogeneidad no observada. Hay 2 formas de ver este numerito y por eso se hace mucho en evaluación de impacto. Una forma de compararlo contra la media, esa es una posibilidad. O sea, entonces lo comparamos y vemos cuánto representa esto en la media de la tasa de muerte en el 85. Esa es una forma de verlo. Otra gente le gusta más la desviación estándar. ¿Okay? Dice, lo comparo contra la desviación estándar. Le dice, ¿a cuántas desviaciones estándar representan? ¿Okay? Las dos son válidas, eso a gusto. ¿Okay? Eso a gusto. A veces la gente hace las ambas. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Dice, por ejemplo, display, este numerito respecto a la media que es 2.7. Ups. Entonces, esto significa que es una reducción en 0.15 de la media. ¿Okay? Creo que es bastante, o sea, es como el 15% básicamente la media. Es una reducción bastante importante, en mi opinión. Pero hay gente que le puede decir, no, me parece que eso es como no me parece que eso sea tan grande. Compare respecto a la media, de las desviaciones estándar, perdón. ¿Cuántas desviaciones estándar significa eso? Es parecido, solamente que lo dividen, en vez de 2.7, lo dividen en 0. Estas cosas que está acá. Todas estas cosas. Significa 0.7 de desviación estándar. Eso también es enorme. 0.7 de desviación estándar. Ahí entonces eso a gusto, ¿ok? O sea, una desviación estándar era un montón. Dentro de una distribución, una desviación estándar era un montón de reducción. 0.7 es también mucho. ¿Okay? Entonces, hay diferentes estrategias para hacer esta evaluación de impacto. Eso a gusto de cada uno. ¿Okay? Pero obviamente hay que tener sentido común. Estos son datos del 85 al 90 y lo comparo respecto al 85 que es antes de, digamos, la línea de base, viene a ser antes del tratamiento. Eso es algo que sí tiene sentido, tratar de comparar respecto a los valores de la media antes del tratamiento. Entonces, ese tipo de criterios sí, pero compararlo respecto a la media o de la desviación estándar, eso ya es a gusto. Y además tocaría decir si esto es grande o es chico respecto de estimaciones de otra gente. Bueno, también está ese lío. Ese lío de ver qué le da a otra gente. No, tampoco es fácil encontrar estimaciones de otra gente. ¿Podemos diferenciar con más periodo? También se puede. Básicamente es hacer la primera diferencia, ya lo hemos hecho en series. Y entonces básicamente estimar una cosa, tenemos el efecto general, o sea, tenemos un montón de periodos, tenemos 3 periodos y un montón de variables. Todo se puede, es la misma cosa. Entonces básicamente para que sea insegado, ¿ok?
La estimulación en primera diferencia. Esto tendría que estar en primera diferencia, no sé por qué no lo tengo en primera diferencia. Y bueno, esto ya lo he dicho recién, que tienen que ser estrictamente exógenas y no pueden ser variables dependientes rezagadas. Sí pueden ser regresores, ¿ok? Rezagados, eso se puede. Y obviamente todo en el momento, pues todo esto que estoy haciendo, todo lo que estoy haciendo, está sujeto al tema de sesgo por variable omitida. O sea, cualquier cosa que se nos escape ahí está sujeto a sesgo por variable omitida, como toda la vida. Nada de esto debería entenderse como que hay una varita mágica que resuelve el problema de sesgo por variable omitida. Eso siempre es una posibilidad en econometría. Obviamente entonces hacemos la primera diferencia y esto corre, no hay lío, esto corre. Otra formulación es esta, es la misma cosa, eso es básicamente porque esto no tiene intercepto. Entonces hay gente que le gusta escribirlo así, hay gente que le gusta escribirlo así, es la misma cosa, da igual, no pasa nada. Con este periodo obviamente tendríamos, por ejemplo, si suponemos que el panel es balanceado, más adelante vamos a ver si es no balanceado. Típicamente en estos escenarios vamos a suponer que T es pequeño en relación a N, eso es lo típico. Okay. Vamos a tener esta estimación, muy sencillita, así con las primeras diferencias y corre, nada de lío. T menos 1 periodos, eso sí hay que tener cuidado. Y N menos T menos 1, que es el total de observaciones que tenemos. Obviamente toca suponer que esto no está correlacionado con ninguna de estas variables, para que esto sí funcione. Si no, esto no sirve. Por ejemplo, otro ejemplito que tenemos acá es zonas empresariales. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy por meterme quizá, cosa de la zona franca, entonces no sé si hay estudios, supongo que sí, algún estudio acá en Colombia sobre el tema de lo que le dicen no zonas empresariales, sino zonas francas, están toda esa zona de Colombia que están exentos de un montón de impuestos. La idea está de estudiar sobre qué efectos positivos o negativos puede tener eso. En este caso es un ejemplo parecido. Zona empresarial esto del 94, ya un poquito viejo el ejemplo, pero no pasa nada. Y reclamo de desempleo. Hay que acordarse que este sistema de reclamo de desempleo, esto es básicamente un subsidio que la gente pide, para que puede pedir en Estados Unidos, si está desempleada. O sea, la gente que está desempleada puede ir y pedir que no encuentro trabajo, entonces puede ir a pedir que le pasen una plata mientras encuentra empleo. Eso es un reclamo de desempleo. Se le hace mucho seguimiento, en Estados Unidos a eso. ¿Por qué? Porque es una medición de la situación económica, digamos. Y mucha gente empieza a pedir subsidio de desempleo porque hay un montón de gente desempleada. La idea es tratar de ver sobre si esas zonas empresariales bajan los reclamos de desempleo, o sea, mejoran la situación. Entonces, tenemos datos de ciudades, datos de diferentes años, y ya tengo los datos armados, obviamente eso es lo bonito. Y tenemos 6 zonas empresariales en 1984, donde tenemos antes de las zonas empresariales, durante las zonas empresariales y después de las zonas empresariales. Tenemos 4 en el 1985. Queremos ver si esas zonas empresariales tuvieron efecto sobre los reclamos de desempleo. Entonces, armamos el modelo, esto es lo que típicamente uno siempre hace. Entonces, esto es log de unemployment claims en la ciudad I en el momento T. Hay un efecto, eso ya voy a hablar de eso. Esto es lo que se llama un efecto fijo de tiempo. Vamos a hablar también mucho de eso. Hay gente que le llama esto, y fíjense porque tiene un subíndice T. No es la notación más feliz, pero bueno, yo no puedo resolver eso. Esto es si la ciudad tiene una zona empresarial o no tiene una zona empresarial, nada más. Y esta es la heterogeneidad no observada. Entonces, el número de pedidos, intercepto de binarias por año. Esto es básicamente poner i.year en Stata, pero no se entiende, digamos, a veces. O sea, uno tiene que estar prestando atención. Esto es si la ciudad tiene zona empresarial o no, y los factores fijos en el tiempo. La idea es que, típicamente, estas cosas son asignadas en forma no aleatoria. Se van a generar típicamente zonas empresariales, ahí es donde la situación económica esté peor. ¿Okay? O por lo menos en principio debería hacerse así. Uno podría argumentar que a veces es un tema de lobby o algo, pero esa es la idea, al menos en principio, que normalmente se asigna a lugares que tienen peores situaciones económicas. Entonces uno debería eliminar esa heterogeneidad. Entonces la idea es, diferenciamos este modelo para eliminar esa heterogeneidad. Muy sencillo. Hacemos lo mismo. Y captamos esto. Vamos a usar los datos
de UZ UNEM para correr ese modelo. Vamos a correr los dos, a ver qué tan diferente nos da. Y creo que está G. G porque G es el cambio en logs. Ya. Acá está la base. EZ. Unión. EZ. Entonces acá nos está diciendo, bueno, de hecho debería poner DESG1, para que se vea. O lo hago simplemente a los efectos que se vea. Que esto es log de Unemployment Claims menos el log del rezago. ¿Ok? Entonces, esto es la primera diferencia del cambio en logs. Cambio en logs. Entonces, ya le puedo hacer la interpretación log nivel. Entonces, esto primero que estoy haciendo es pull OLS. Pull OLS. No estoy explotando que sea panel, nada más. Entonces, acá fíjense, esto es lo que yo les decía, ese tita T es esto. Tita T. Más el cambio en EZ. Entonces, esto le puedo ir poniendo, no, mentira, esto es... no, y esta es la única diferencia. Entonces, esto ya no es pull OLS, esto ya es primera diferencia. Solamente que acá le está poniendo errores robustos a heteroelasticidad, pero eso no hace la gran diferencia. Especialmente con este. Bueno, la muestra es un poquito chiquita, pero no es tan grave. Además, esto es camel logs. Entonces, esto ya es primera diferencia, perdón. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Entonces, acá lo que le estoy poniendo es que me controle del 81, 82, 83, 84. O sea, el año base es 81 y acá estoy controlando por diferencias en intercepto que pueda haber en la tasa de crecimiento de los unemployment claims. Eso es lo que estoy haciendo. Y acá, entonces, una vez controlado por efecto fijo de tiempo, eso es lo usual que uno siempre haría, controlo por, ahí sí agrego el cambio en EZ. Y en este caso, sí nos da una reducción bastante importante, porque bueno, hay que hacer la aproximación exacta, ya lo voy a hacer con la aproximación exacta, porque esto no es 18%. Esto hay que hacer la aproximación exacta, pero esa estadística obviamente es significativa. Entonces nos está diciendo, en principio, habría que meterle más cosas a esto. No sé si tengo más variables, por ejemplo, porque tiene una sola variable esto. Sí, tiene, no tengo más variables acá. Pero debería. Esto es errores robustos de heteroelasticidad, no es la gran diferencia. Pero le puedo poner así y es estadísticamente significativo, ligeramente menos que antes. Acá era 0.02, acá es 0.04, pero sigue dando. Eso es lo usual. Pero si ustedes quieren hacer la interpretación exacta, es exp a esto menos 1. Entonces no es una reducción de 18, sino de 16.6. ¿Okay? 16.6 en los unemployment claims. Entonces eso es comparando los lugares que tienen, son empresariales versus los que no tienen en todos estos años. Esto en general, en la significancia no importa. La gente, nadie se pone en eso. Pero siempre hay que hacer ese control. Siempre. Es muy raro que alguien no lo haga. A ver si tengo otro ejemplo. No, pero ya no quiero más ejemplos todavía. Me parece una exageración. Después de lo que si quieren lo ven en la casa. Esto es lo que quería llegar. ¿En Teams? ¿Todo? ¿O no están? ¿No están? Ya se los voy a subir. Ahí lo pueden jugar con eso. Porque le subí los de series. Me falta subirlo de panel. Ya se los voy a subir a Teams. Se los subo y les voy subiendo también el de panel dinámico. Esto es lo que la gente en general más hace hoy en día. Yo creo, dado lo que está pasando ahora, de que esto se va a empezar a usar un poquitito menos. Pero vamos a hablar de eso enseguida. Pero esto es lo que la mayoría de la gente hace, más que primeras diferencias. ¿Por qué? Porque es un poquito más atractivo. Entonces, mucha gente lo conoce a la estimación por efectos fijos. Le gusta más efectos fijos. Vamos a ver por qué. Porque
el modelo es el mismo, el modelo que vamos a estimar es el mismo, pero vamos a cambiar el estimador. Vamos a cambiar el estimador. Eso es todo lo que estamos haciendo. Entonces tenemos el individuo, tiempo, tener el valor de la variable, tener el valor que nos interesa, y tenemos de vuelta los factores no observados, error idiosincrático y demás. ¿Okay? Esto es lo mismo de recién, este es el mismo ejemplo de recién, y tenemos de vuelta el efecto ciudadano inobservado, el efecto fijo por ciudad, ubicación geográfica o cultura frente al crimen. O sea, todo es lo mismo, lo mismo. ¿Sí? Este es el modelo que queremos estimar. Y de vuelta estamos suponiendo que hay una correlación entre el regresor y la heterogeneidad no observada. Es lo mismo. Esto es muy posible en la práctica porque, qué sé yo, por lo que ya hemos dicho, porque puede haber, qué sé yo, salario, retorno de la educación, suponemos que esto es habilidad y típicamente suponemos que hay una correlación entre la educación y la habilidad, entonces a estimar esto por pool OLS es sesgado. Igualito que antes, es la misma discusión de toda la vida. Entonces, de vuelta queremos eliminar ahí, pero lo que hace efecto fijo es eliminarlo de forma diferente, que a la gente en general le gusta más. ¿Okay? Y le gusta más, entre tantas razones, a eso venía recién, no se eliminan tanto datos. ¿Okay? Esa es la primera gran ventaja que tiene. Entonces, a la gente le gusta más, o sea, entre tantas razones. Hace lo mismo, que es eliminar ahí, pero la metodología es diferente. Promedio a través del tiempo. Eso es lo único que sí confunde a alguna gente. Básicamente lo que hace uno es tomar este promedio a través del tiempo. El mismo modelo de recién, ¿no? El mismo modelo de recién. Este. Pero estoy promediando a través del tiempo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es tomando la variable, pero tomo de la 1 hasta la última observación. De la 1 hasta la última observación. O sea, no pierdo datos. Entonces, tengo esto y tengo esto para X, para Y, perdón, y para X. Para Y y para X. ¿Por qué funciona esto y funciona bien? Porque básicamente la beta, por ejemplo, es lo mismo, y acá volvemos a repasar cosas sencillas. Estoy sacando el promedio muestral de beta 0. Pero si saco el promedio muestral de beta 0 a través del tiempo, porque esto es a través del tiempo, entonces estoy sumando de 1 hasta t, mayúscula, beta 0. Si hago eso es lo mismo que suma t veces beta 0. Entonces, esto se simplifica con esto. ¿Me queda esto? Pura propiedades sumatorias, no es muy difícil, por eso funciona bonito. La otra es también ahí, pero ahí también tiene la misma ventaja, porque ahí no depende, bueno, acá no es i, es t, perdón. Ya nomás lo corrijo eso. T. Dado que ahí no depende del tiempo, porque es constante a través del tiempo, entonces estoy sumando de 1 hasta t mayúscula ahí, pero entonces eso se puede ir, puede salir, porque esto no depende de t. Entonces esto suma t veces 1. Entonces t dividido en t me queda ahí. Por eso puedo hacer esto. Funciona bonito. Entonces, ¿qué significa? Que puedo tener esta expresión y puedo tener esta expresión. ¿Y eso qué significa? ¿Qué puedo hacer para eliminar ahí? Muy parecido a lo que hicimos al comienzo de la clase. ¿Cómo? Lo mismo, con la diferencia que acá no estamos tomando primera diferencia. O sea, estamos restando a la primera ecuación la segunda ecuación. Pero no es primera diferencia. Es una primera diferencia. O sea, tenemos esta expresión. Pero es muy sencillo, digamos. O sea, lo que estoy haciendo es tomando a esto y le estoy restando el promedio a través del tiempo. A esto se va ahí, esto es 0. Y esto que está acá también es 0. Y sigo captando el mismo parámetro que es de mi interés. Entonces, esto es lo que voy a estar estimando.
O sea, básicamente me quedan estas expresiones. Y esa última expresión de vuelta no está sesgada por la heterogeneidad individual no observada. Y adicional, no pierdo datos. Porque puedo hacer, esto lo puedo hacer para todos los periodos. Por eso a la gente le gusta más. Y hago lo mismo, el propósito es el mismo. Eso que está aquí, la gente le llama estimación de efecto fijo o transformación within. Transformación within. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo acá, si uno lo ve con cuidado, estoy tomando el promedio a través del tiempo para cada uno de los individuos y a la variable original le estoy restando eso. Entonces, lo que me está quedando, esa diferencia, es la variación within de los individuos. Por eso a la gente le gusta. ¿Okay? Ahí, entonces, lo que voy a estar explotando es la variación within, porque esto es las desviaciones que tiene cada uno de los individuos respecto de su histórico promedio. Entonces, las desviaciones que tiene cada individuo de ese promedio. Y se canceló en el paso anterior, entonces típicamente esto, la ordenada al origen, no me va a dar nunca nada. El estimador de mínimos cuadrados basado en esa transformación se llama estimador de efectos fijos. Estimador de efectos fijos. Estimador de efectos fijos. Es el más conocido y el que la gran mayoría de la gente ha usado siempre. Y que lo sigue usando, incluso al día de hoy. Yo tengo mi idea, que de lo que le insisto, que creo que va a empezar a surgir otro que es mejor que este. Porque este es muy bueno porque elimina la heterogeneidad individual no observada. Pero resulta que hay otras formas mejores de controlar por esa heterogeneidad no observada que no es solamente esto. De nuevo, el término within tiene que ver con que se explota la variabilidad dentro de los individuos a través del tiempo. Por eso por eso a veces en vez de llamarle estimador de efecto fijo, le llaman estimador within. También hay otro que se llama estimador between, ¿okay? Pero no se usa, ¿okay? No se usa en la práctica, porque es sesgado, ¿okay? Es sesgado. Como está probado que es sesgado, nadie lo usa. O sea, se puede hacer, pero en la práctica nadie lo usa, porque es sesgado. Es sesgado. A nadie le gusta. A nadie le gusta. O sea, porque algebraicamente se puede, pero ¿para qué usar algo que es sesgado? O sea, esto, en cambio, si todo funciona bien, es sesgado. Entonces, ¿para qué usar algo que es sesgado? Como la variable todo es parecido, ¿okay? Todo igualito. O sea, lo que básicamente está haciendo va a hacer la máquina más que nosotros. Está restándole a cada variable su histórico promedio. Y ya, o sea, no es muy complicado la metodología. Obviamente, si esto es cierto, entonces es un estimador insesgado. ¿Por qué es atractivo? Obviamente porque permite que haya heterogeneidad individual no observada, por eso a la gente le gusta. Y para inferencias, vamos a ver que en ciertos escenarios puede no funcionar. Necesitamos que los errores sean homoscedásticos y serialmente no correlacionados. En ciertos escenarios eso puede fallar. Normalmente esto funciona bien. Pero esto puede ser un problema cuando se dice tenemos paneles muy largos. ¿Okay? Cuando tengamos paneles donde n en general es relativamente más chico que t, ahí esto sí puede ser un problema. Entonces toca, pero vamos a llegar a eso. O sea, tranquilo que ya vamos a llegar a eso. Típicamente eso no pasa. Típicamente eso no pasa porque típicamente uno tiene mucho más n's que t. Entonces típicamente esto no es un problema. Típicamente eso no es un problema. Pero en otro escenario podría ser. ¿Okay? Se puede, y además no es difícil hacer la correlación, esto es robusto a correlación serial y heteroscasticidad. No es tan complicado. Vamos a ver enseguida. Vamos al final de esta presentación cómo se hace. No es difícil. Esto sí es importante que lo aprendan rápido. Por lo menos a este nivel, digamos, que es nivel doctoral. El tema de la tendencia en las estimaciones. Hay un montón de formas de controlar por tendencia en las estimaciones. O sea, ustedes pueden hacer esto y es válido. ¿Ok? Hay gente, o sea, esto es meterle la variable año o la variable que tengan a mano y ponerlo como un término lineal y listo. Eso es válido, es una posibilidad. Hay gente que no le termina de gustar. ¿Ok? Vamos a hablar de eso. Pero es básicamente ponerle la variable año en esta data. Ya, chao. O sea, no es difícil.
La otra que a otra gente hace, esta me parece muy psicodélica, que es ponerle para cada individuo una tendencia diferente. Eso es medio raro, honestamente. Entonces, básicamente ponerle year y a la variable id ponerle i.id. Esa es una posibilidad. O sea, básicamente están haciendo esto, pero están haciendo que cada individuo tenga una tendencia diferente. Eso es la idea, eso es, por ejemplo, si uno tiene, o sea, creo que el único escenario donde eso vale la pena, por ejemplo, si uno tiene un panel de países, uno cree que cada país puede tener una tendencia diferente de Y. Ok, puede ser, digamos, o sea, un poco psicodélico, pero podría ser. La mayoría de la gente no hace ni esto ni esto. La mayoría más flexible es lo que le gusta a la gente es poner una cosa como esta. O sea, básicamente agregar una binaria de tiempo, o sea, poner i.year. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. Y la mayoría de la gente hace esto. Pero esto y esto también son otras posibilidades. Tienen que estar prestando atención entonces cuando lean en el modelo de regresión que está corriendo el autor, cuál de estas opciones está eligiendo. Típicamente la gente se va a inclinar por esta. Es la usual. O, porque hay mala gente también, la gente ni siquiera va a decir eso, sino que dice que le está controlando por efecto fijo de individuo y tiempo. O que están utilizando un modelo two-way error components. Cuando dicen eso, están haciendo esto. ¿Por qué le dicen así? Porque te están poniendo efecto fijo de individuo, efecto fijo de tiempo. Y se le llama two-way error components. ¿Por qué? No tengo la más remota idea, pero ya te he inventado así. O le ponen TWEC. ¿Okay? Entonces, hay que acostumbrarse a eso, digamos. O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente va a hacer esto. Pero podrían hacer esto o podrían hacer esto. A gusto. ¿Okay? La mayoría se va por este. ¿Por qué? Porque él en general es flexible y lo único que están haciendo es cambiando la ordenada, la origen de Y. Eso es todo lo que están haciendo, pero no están imponiendo que sean diferentes tendencias, porque puede que no, eso sea mentira. Y esto supone que hay una misma tendencia para todos los individuos que en general a la gente no le gusta. Entonces la gente típicamente se va por este y ya. Pero de nuevo, eso se llama two-way error components. Entonces hay que aprendérselo, digamos. ¿Por qué? Porque en diferencia, la gente ha hablado mucho de esto, del modelo two-way error components. ¿Okay? ¿Tiene limitaciones este estimador? Sí, todos los estimadores tienen limitaciones, no hay ninguno que sea infalible. Por ejemplo, de vuelta, tiene el mismo problema de primera diferencia que no permite agregar variables constantes en el tiempo. Es un poco obvio, pero hay que mencionarlo. Por ejemplo, porque piense que están sacando la media a través del tiempo para los individuos. Si la media a través del tiempo es una constante, también es. O sea, el within es 0. O sea, no. Esto podría ser por la mecánica del estimador. Y tiene el otro mismo problema, que la varianza de las originales es mucho mayor que las transformadas. O sea, esto tiene una varianza mucho menor que esto. Y lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa con esto, lo mismo pasa con esto. Entonces, también pasa que en efecto fijo, usualmente la significancia individual tiende a ser baja. ¿Okay? La única forma en la que se logra más o menos corregir eso es si tenemos un panel más o menos largo. Digamos. Necesitamos al menos varios periodos como para que más o menos captemos que la gente cambia en sus variables. Si no, no nos va a dar. ¿Okay? No nos va a dar. Entonces, en general, la significancia estadística en efecto fijo es menor que en pool OLS. O sea, usualmente. Y de nuevo, el ejemplo de retorno a la educación es típico. ¿Okay? Porque la varianza del salario es menor que la varianza de within, es más baja que la between, y lo mismo pasa con la educación. Entonces, lo mismo. ¿Okay? Lo mismo ocurre con la educación. Entonces, típicamente tenemos poca varianza de todas las variables en una estimación de efecto fijo, entonces la significancia estadística tiende a ser baja en efecto fijo. Por ejemplo, creo que este es el mismo ejemplo de recién, la tasa de descarte y demás, pero lo vamos a hacer ahora por efecto fijo, es lo mismo.
Es lo mismo. Y lo que vamos a hacer, a diferencia de antes, es que vamos a agregar el rezago de Grant. Pero hacemos la misma cosa. Y les voy a mostrar que cómo, y por eso hay que tener de todas formas cuidado con Stata. Este es Z1M, Crime, Sleep. Y con esto ya cerramos por J-Train. Entonces, volvemos al mismo ejemplo, pero acá hay que tener un poquito de cuidado. Primero que nada, estoy utilizando xtreg. Este xtreg es el comando típico para hacer estimaciones de efecto fijo, efecto aleatorio y de otras más. Xtreg, no reg, sino xtreg. Acá le estoy poniendo logaritmo de scrap y punto year Grant, y este es la Grant rezagado, construido por Woolrich. Vamos a ver que esto sí es importante. Coma FE, esto se llama Fixed Effects, y de hecho acá lo pone, que esto es Fixed Effects. Ojo, fíjense, el número de observaciones 162. Mucho cuidado. La variable de individuos es el film code, esta es el R cuadrado, tanto within, between y de todo. Las observaciones por grupo, esto no nos importa tanto. Vamos a hablar hasta acá. Y después le voy a mostrar abajo qué pasa. Entonces, ¿qué nos importa en este escenario? Lo que nos importa es Grant y Grant T-1, básicamente. Entonces, acá Grant, ese es Grant en el momento T sobre el log de scrap en el momento T. Entonces, este vendría a ser interpretado como el efecto de recibir el subsidio en este año. La correlación en este año es marginalmente significativo y negativo. Esto se viene a interpretar como el del año pasado. Si el año pasado le dieron a la firma el subsidio, el efecto que tiene este año. O sea, esto es Grant T-1. Y eso sí nos da ya significativo. Entonces, parece haber cierta evidencia que haber recibido el año pasado el grant parece haber reducido este año la tasa de descarte. ¿Y qué es log? Bueno, es log nivel, y esto habría que usar la aproximación exacta, pero no importa en este punto eso. Entonces, esto es estimación de efecto fijo, construido así. Ojo, a eso quería llegar. Si a ustedes se les da por decir, no tengo ganas de usar lo que me da Woolrich, quiero usar el L porque soy bueno con Stata. Le pongo L porque este es el rezago, entonces esto es como el T-1. Pero hay que tener un poquito de cuidado, fíjense qué ha pasado. El número de observaciones ha bajado. De 162 a 108. Ojo al piojo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo le digo L de Grant, para Grant en el primer periodo T-1 no tiene datos, entonces eso se vuelve missing. ¿Ok? Eso se vuelve missing. Entonces él está tirando los datos de todo un año. En cambio acá no. ¿Por qué? Porque esto está construido a mano. ¿Por qué? Porque él sabe que en tal año un grupo recibió, en tal año otro grupo recibió, pero en el primer año nadie recibió. Entonces 0, pero no es missing. Es 0, no missing. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esto está construido deliberadamente, precisamente para no perder observaciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. O sea, se pueden usar las herramientas de Stata, pero hay que estar seguro de que está haciendo uno. Bueno, fijemos rápidamente. Por ejemplo, tab, grant y l.grant. Ah, no me deja. Pues yo creo que sí me va a dejar. ¿Hay table? Es table, me dejará. Con operadores. Tampoco me deja comparar. Ah, yo que les quería mostrar cómo se ve. Ah, no, pero es fácil. Puedo hacer un gen aux, el auxiliar, l.
Grant. Ahí sí. Ahí sí me va a dejar. Ahí está el problema. Asumido 0 en tal año. Ahí no dice. Entonces 0 para el año 1987. Pero en cambio, si yo le pongo el AUX le está poniendo missing, ahí es cuando debería ser 0. Entonces, ojo con esas cosas. Mucho cuidado con eso. O sea, con usar de forma poco inteligente, digamos, estos operadores. Pero tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, porque pueden sacar conclusiones equivocadas simplemente por haber puesto mal una línea de código. También se puede, o sea, y obviamente, antes de terminar, por hoy, no podemos agregar variables constantes a través del tiempo, igual que efecto fijo, pero sí podemos hacer, por ejemplo, interacción de algo fijo con algo que varía del tiempo, como es el año, o, por ejemplo, mujer y año de educación, también se puede. Ahí sí se puede. Y obviamente, si agregamos binarias por año, que es lo usual, lo que les decía, a una variable de tendencia, no podemos captar el efecto de una variable que cambie constante a través del tiempo, porque básicamente lo que nos va a generar, por ejemplo, agregar edad o agregar experiencia, es que estas variables van a tener una correlación perfecta con estos. Entonces no se pueden analizar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Son las más limitaciones que tiene, pero lo que le digo, hoy en día ya están surgiendo unas cositas que los limitan. Bueno, lo dejemos esto para la clase que viene. Esto es un poco largo de explicarles. Es con el ELCA, esto es con el ELCA, y haciendo estimaciones de puro efecto fijo y qué va pasando. Pero ya estamos un poco tarde, prefiero frenar aquí, lo veamos a esto con calmita el próximo, porque esta base es un poco grande, un poco larga de entender. Ah, la procesé yo, esta no es una base de Bullrich. Entonces, que llegamos hasta acá, sería efecto fijo, como le digo, los que más he usado. Recuerden que este miércoles ya es el parcial, entonces espero recibir sus presentaciones